Babilonia, año 586 a.C. El sol se hunde lentamente tras los muros de adobe. El aire vibra con el calor del desierto y con la tristeza de un pueblo que ha perdido su hogar. Las aguas del río Quebar reflejan un cielo dorado, casi inmóvil. Las familias de los exiliados descansan junto al cauce, en silencio, mirando un horizonte que ya no les pertenece. Y entre ellos camina un hombre. Su nombre es Ezequiel. Su paso es lento, como el de quien carga con más peso del que los hombros pueden soportar, porque en su memoria todavía arde el fuego del templo, todavía suenan los gritos en las murallas de Jerusalén, todavía puede ver el humo levantándose hacia el cielo donde antes creía que habitaba Dios. El exilio lo ha vaciado de todo, pero no ha logrado apagar su fe. Mientras los demás construyen sus casas de barro, Ezequiel construye preguntas. ¿Por qué? ¿Dónde estás, Dios? Se puede resucitar una promesa y en ese silencio de tierra extranjera algo sucede. El viento sopla distinto, el aire se detiene, su corazón comienza a latir con fuerza. El espíritu lo toma, no una voz humana ni un sueño, algo más poderoso, algo eterno. De pronto el horizonte se desvanece, el río, el cielo, los muros, todo desaparece en una claridad inmensa. Ezequiel se encuentra en medio de una visión, y en esa visión se halla de pie sobre un valle interminable, un valle cubierto de huesos. No hay árboles, no hay sombra, solo polvo, piedra y muerte. Los huesos son viejos, tan secos que parecen arena petrificada, miles y miles de huesos esparcidos, amontonados sin orden, sin nombre, sin voz. El silencio pesa como una sentencia, y entonces la voz, una voz que atraviesa el aire, una voz que no puede venir de este mundo. Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel tiembla, no hay respuesta lógica, no hay manera humana, pero sus labios pronuncian lo que la fe alcanza a decir: Señor, tú lo sabes. Y en ese preciso momento, el universo parece contener la respiración. Ezequiel no sabe aún que acaba de abrir la puerta a uno de los milagros más poderosos de la historia. El silencio es absoluto. Solo el viento mueve el polvo entre los huesos. Nada respira, nada se mueve. Y entonces, la voz profetiza sobre estos huesos, hijo de hombre. Diles, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Ezequiel duda. ¿Hablarle a la muerte? ¿Pronunciar vida donde no queda ni sombra? Pero la orden viene de lo alto, y su obediencia es más fuerte que su miedo. Abre la boca y obedece. Sus palabras caen sobre el valle como gotas sobre la piedra. Así dice el Señor: He aquí, yo haré entrar espíritu en vosotros, y viviréis. Nada ocurre al principio. El silencio vuelve a dominar, hasta que lentamente algo cambia. Un sonido leve, apenas un crujido, después un estrépito. Los huesos comienzan a moverse. Uno se desliza hacia otro, como si una fuerza invisible los guiara con precisión. Miles de chasquidos llenan el aire. El suelo vibra. Los huesos se buscan, se encuentran, se encajan. El valle entero se sacude con el ruido de una reconstrucción imposible. Ezequiel los observa, anonadado. El polvo se eleva como niebla, y entre esa nube de arena, los esqueletos se alzan. Tendones brotan, músculos se tensan, la carne cubre la blancura de los huesos. El milagro toma forma. En un instante, donde solo había muerte, ahora yacen cuerpos humanos completos. Miles, hombres de pie, pero inmóviles, sin alma, sin respiro. El profeta espera, todo parece suspendido, como si la creación se detuviera a medio camino. Entonces la voz vuelve, suave al principio, pero tan firme que el universo obedece. Profetiza al espíritu, di: ven de los cuatro vientos, oh aliento, y sopla sobre estos muertos, para que vivan. Ezequiel levanta los brazos, su voz tiembla, pero su fe arde. El viento comienza a soplar, primero en el horizonte, como un murmullo, luego con fuerza creciente, un torbellino de vida atraviesa el valle. El aire se llena de energía, los cuerpos reciben el soplo.
y respiran. Uno tras otro, los pechos se inflan, los ojos se abren, los corazones laten. El sonido de miles de respiraciones simultáneas resuena como un trueno sagrado. Y de pronto, el valle ya no es un cementerio, es un ejército, vivo, poderoso, reconquistado por el aliento de Dios. Ezequiel contempla la escena, un océano de vida donde antes solo había huesos. Y la voz declara: «Estos huesos son toda la casa de Israel». Dijeron: «Nuestros huesos se secaron, nuestra esperanza pereció, pero yo abriré vuestros sepulcros y os haré subir de vuestras tumbas, y sabréis que yo soy el Señor». El profeta cae de rodillas, ha presenciado lo imposible, ha visto cómo la palabra y el espíritu juntos vencen lo que ningún poder humano puede vencer, la muerte misma. Durante un instante todo queda quieto, solo el rumor del viento, ahora lleno de vida. Ezequiel comprende que lo que acaba de ver no es solo una metáfora de resurrección, sino una promesa que atravesará los siglos, que cruzará imperios, tiempos y corazones, una promesa que algún día volverá a cumplirse ante los ojos del mundo. Y mientras el profeta contempla aquel ejército en pie, una certeza se graba en su pecho: cuando Dios sopla, ni la muerte tiene derecho a permanecer. Los siglos pasaron. El eco del valle se hizo recuerdo, y el recuerdo, historia. Israel volvió a ser disperso. Los reinos se sucedieron: persas, griegos, romanos. Las piedras del templo fueron derribadas una y otra vez, y el pueblo marchó una y otra vez hacia la distancia. Por generaciones, la visión de Ezequiel sobrevivió en rollos gastados, repetida en las sinagogas del destierro, susurrada por labios que aún creían en el regreso. El mundo cambió. Los imperios se hicieron polvo. Nuevas lenguas y nuevas banderas cubrieron la tierra, pero la promesa seguía latente, como una semilla dormida bajo la arena del tiempo. Durante 2 milenios, los huesos del pueblo siguieron secos, sin tierra, sin identidad, sin esperanza, hasta que, un día, el silencio se rompió. En el horizonte contemporáneo, la historia empezó a girar con fuerza impredecible. Guerras encendieron el mundo, naciones cayeron, fronteras se redibujaron, y en medio de la tormenta de los siglos, algo que parecía imposible comenzó a suceder. El polvo de la profecía comenzó a levantarse. Hombres y mujeres regresaron al lugar de donde partieron sus antepasados. Lenguas que se habían apagado comenzaron a escucharse de nuevo. El hebreo revivió. El desierto floreció. Las colinas áridas renacieron. El mundo lo llamó política, pero los cielos lo llamaron cumplimiento. El reloj profético marcaba la hora exacta. Y en 1948, después de 20 siglos de dispersión, una nación muerta volvió a respirar. Lo que Ezequiel había visto en visión, el valle de huesos secos transformado en un ejército en pie, se reflejaba ahora en la historia misma. Los ojos del planeta vieron un milagro geopolítico. Un pueblo que la historia había declarado extinto, volvía a ocupar su lugar entre las naciones. Era como si el aliento del Altísimo hubiera vuelto a soplar sobre aquel antiguo polvo de promesas. Y así fue. La profecía seguía cumpliéndose. Pero y aquí está el misterio. Lo ocurrido no fue solo un evento para un país. Fue una señal para todos los pueblos, un recordatorio universal. La voz que habló a Ezequiel no habló solo de un valle literal, habló del corazón humano. Habló de cada uno de nosotros, porque cada persona, en algún momento, pasa por su propio valle. Puede ser un valle de culpa, de fracaso, de pérdida, de miedo. Un valle donde los huesos del alma parecen haber perdido su forma. Y al igual que aquel profeta, cada uno debe enfrentarse a la misma pregunta eterna. ¿Vivirán estos huesos? ¿Volverá la fe? ¿Renacerá la alegría? ¿Podrá la vida brotar de nuevo del polvo que quedó? Esa es la verdadera esencia de la visión, no una historia antigua confinada a las escrituras, sino un mensaje que aún respira, aún vibra, aún habla en medio del siglo XXI. Cada renacer, cada segunda oportunidad, cada hombre que se levanta del desastre, cada mujer que vuelve a creer tras una pérdida,
Es un eco de aquel valle. Los huesos secos siguen respondiendo a la misma voz. Cuando Dios pronuncia vida, la muerte no tiene derecho a quedarse. Por eso, el renacer de Israel no es solo historia ni política. Es una parábola viva, es el espejo del alma humana. Si un pueblo disperso durante siglos pudo volver a ser pueblo, entonces todo lo roto puede ser restaurado. Si el desierto pudo florecer, tu espíritu también puede hacerlo. El mensaje se mantiene sencillo y eterno. La muerte nunca tiene la última palabra. Cuando Dios decide soplar, hasta lo que el mundo llamó imposible, respira. Así, el relato del profeta antiguo se convierte en el lenguaje del presente, el eco que atraviesa las generaciones y sigue preguntando con voz suave, pero firme, ¿vivirán estos huesos? Y la respuesta, una sola, llega desde el fondo de la fe, desde el corazón que se niega a rendirse. Sí, vivirán. Hay valles que parecen no tener salida, territorios interiores donde el aire es denso y no queda fuerza para rezar. Allí, las palabras se rompen antes de salir. Allí, los sueños se secan como ramas antiguas. Quizá tú has pasado por ese lugar. Quizá hoy mismo caminas por él. El valle no siempre se llama muerte. A veces se llama duelo, soledad, cansancio o se llama duda. Pero no importa el nombre que lleve. Todos, alguna vez, hemos sentido que el alma se parece demasiado a esos huesos. Fría, dispersa, sin forma. El mensaje de Ezequiel no fue solo una visión, fue un espejo, una parábola de cómo Dios actúa cuando el hombre ya no puede. Porque allí donde la razón dice fin, la fe pronuncia principio. Ezequiel no vio movimiento hasta que obedeció. Y así también ocurre en la vida. El milagro comienza, no cuando todo está preparado, sino cuando, aún temblando, eliges creer. El profeta habló y la muerte escuchó. El profeta obedeció y la vida respondió. ¿Y si tú hicieras lo mismo? Vanil vanotamento, que todo puede renacer. Las promesas rotas, los proyectos que enterraste, las oraciones que dejaste de hacer. Imagina que el soplo divino vuelve a recorrer tu historia, porque sigue soplando, a través del tiempo, a través del dolor, a través del polvo que cubre los recuerdos. Dios no retrocede en sus promesas. Solo espera el instante perfecto para manifestarlas. Él es el Dios de los segundos comienzos, el que mira sobre el caos y ve potencial, el que entra en el valle y no se asusta de los huesos, el que llama vida a lo que todos dieron por muerto. Su voz no envejece, su palabra sigue siendo creación. Cada vez que la pronuncia, el universo se expande un poco más. Por eso el mensaje no debe quedarse en los labios del profeta, debe llegar a los tuyos, porque todavía hay huesos esperando oír tu voz, huesos que llevan tu nombre, huesos que son tus miedos, tus pérdidas, tus heridas. Y el cielo te dice hoy lo mismo que dijo a Ezequiel: habla sobre ellos, habla aunque tiemble tu voz, habla aunque no veas resultados, habla porque cuando pronuncias fe, algo invisible comienza a moverse. El milagro se oye antes de verse. Hay una ley silenciosa en el reino de Dios. Todo lo que Él toca, revive. Las cenizas esconden jardines. El polvo guarda destinos. Y lo que hoy parece un hueso seco, mañana puede ser un corazón latiendo. Porque el aliento que dio vida al primer hombre es el mismo que aún se mueve entre nosotros. Ese soplo no se agotó. No pertenece a otra era. Está aquí, ahora. Cada lágrima puede convertirse en semilla. Cada pérdida puede revelar propósito. Cada silencio puede transformarse en una nueva canción. Y cuando sientas que no puedes más, cuando la fe te parezca escasa, recuerda, no fue Ezequiel quien hizo el milagro. Fue Dios respondiendo a su obediencia. Tú solo tienes que hablar, creer, esperar, porque el valle no es el final del camino, es el lugar donde empieza la resurrección. Y tal vez, solo tal vez, el motivo por el que sigues respirando es porque Dios aún tiene algo que soplar dentro de ti. Mira a tu alrededor. Todo lo que vive alguna vez estuvo dormido. Todo lo que florece alguna vez fue polvo. Todo lo que respira alguna vez fue imposible. Los huesos vuelven a vivir. Las promesas vuelven a levantarse. Los exiliados vuelven a casa. Así ha sido, así será. Y cuando llegue la hora,
Cuando escuches en tu interior la misma pregunta que un día escuchó el profeta, ¿vivirán estos huesos? Responde sin miedo. Responde con la certeza de quien ha visto la fidelidad de Dios una y otra vez. Sí, vivirán, porque el Dios del imposible sigue hablando, sigue soplando, sigue levantando a los que pensaban que todo había terminado. Y mientras su espíritu se mueve, ninguna historia queda en silencio, ningún valle queda vacío, ningún corazón queda sin latido. Los huesos vivirán, las promesas vivirán, tú vivirás, porque el mismo Dios que llenó aquel valle de vida sigue siendo el Dios que transforma todo polvo en eternidad.